Y vamos a compartir la pantalla. Ya, ¿qué fue lo último que vimos la clase pasada? Vimos algunas ubicaciones de correspondientes a... Esperemos un poquito. No sé qué pasó con la pantalla aquí. Aquí está. Algo le pasó a esto. ¿Qué ven ustedes ahí? Todavía no Está en carga. negro, ¿Cómo? no se ve. Está en negro, ¿cierto? Sí. Algo pasó. Espérenme. Dejar de compartir. Y ahí, espérenme. Ahora debería funcionar. Nada. Nada. Voy a cerrar mejor esto, a ver. Algo le debe haber pasado. A ver ahora. Ahí sí. Sí, sí. Ahí ve la presentación. Ya. Parece que se había pegado. Ya, entonces, ¿qué fue lo último que vimos la clase pasada? Fueron unas ubicaciones que empezamos recién a hacer, que eran de excavaciones, movimientos de tierra y relleno, ¿cierto? Empezamos con las excavaciones, hicimos un ejercicio de excavaciones. ¿Y qué decíamos en las excavaciones? Como hacia grandes rasgos para repasar un poco y enfocarnos en el tema. Decíamos que las excavaciones, dependiendo del tipo de excavación que tengamos, ¿cierto? Va a ser cuánto vamos a sobreexcavar si es que vamos a colocar moldaje, porque si es que no tenemos moldaje, no es necesario sobreexcavar, ¿cierto? Vamos a solamente excavar lo que corresponda. Pero si ya tenemos moldaje, tenemos que hacer una sobreexcavación para poder tener el espacio para colocar el moldaje, ¿ya? Y para poder trabajar en esa colocación de moldaje. Por lo tanto, ¿qué te dice la NCH 353? Te decía que las excavaciones se hacen en volumen, es decir, en metros cúbicos, y dependiendo de esto, vamos a tener dos consideraciones. Las excavaciones en fundaciones con moldaje y en terrenos que tengan talud, es decir, que tengan una inclinación, porque en la mecánica de suelos se sacó como conclusión finalmente que hay que hacer un talud, una inclinación en la excavación. Debemos, para cubicar, aumentar el ancho en 10 centímetros por lado, que fue el ejercicio que hicimos. Y en el caso de que tengamos excavaciones para fundaciones con moldajes en terrenos sin talud, al cubicar también se va a aumentar el ancho de la excavación por el tema para poder trabajar con el moldaje, ¿cierto? Y vamos a hacer, el ancho que vamos a aumentar va a depender de esta tabla que te da la normativa, que depende de la altura de la fundación, el aumento de ancho de la excavación que vas a hacer por lado. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos una altura de esa excavación para la fundación de hasta 0,5 metros, vamos a aumentar por ambos lados 0,20 metros o 20 centímetros por lado. Por ejemplo, si tuviéramos una altura de fundación superior a 2,5 metros, deberíamos aumentar 0,80 metros por lado o a cada lado. ¿Ya? Si por ejemplo estamos entre 0,51 supongamos y 1 metro, deberíamos aumentar 0,40 metros por cada lado. Por lo tanto, dependiendo de la altura de la fundación, ¿cierto? Vamos a ver acá, nos vamos a ir a la tabla y vamos a ver cuánto es el aumento que tenemos que hacer en el ancho de la excavación. Eso fue lo que dijimos, ¿ya? Aquí está la excavación sin talud y con talud. ¿Cuál sería la otra opción que podríamos tener? Podríamos tener la opción de que vamos a excavar, ¿cierto? Y vamos a hormigonar contra terreno. Es decir, no vamos a colocar moldaje, solo vamos a colocar aquí algún tipo de algún polietileno, algo que aísle, ¿cierto?, el terreno natural con el hormigón que vamos a colocar acá. Por lo tanto, no vamos a colocar moldaje y vamos a excavar justo. Por lo tanto, no aplicaría ninguna de las condiciones anteriores, porque no tenemos que sobreexcavar, ¿ya?
Y en el otro caso sería excavación sin talud, que tendríamos que irnos a la tabla, y excavación con talud, deberíamos aumentar 10 centímetros por ambos lados. ¿Ya? Después también hablamos de los movimientos de tierra, y dijimos que en el tema de los movimientos de tierra, también se calcula por metros cúbicos el escombro extraído. Es decir, si nosotros excavamos y sacamos una cantidad de material de relleno, y finalmente ese material de relleno lo vamos a disponer en otro lugar, como un botadero, un relleno sanitario, o algún lugar donde lo vamos a llevar, va a ser un escombro que debemos depositar en otro lugar, que finalmente también es una partida porque tiene costos asociados de maquinaria, equipos, de operadores, ¿cierto? Que a lo mejor vamos a llevarlo en un camión, que van a manejar el camión, ¿cierto? Eso es un costo. Y también tenemos la parte de un tiempo, es decir, esa actividad también va a tener un tiempo asignado. Por lo tanto, también hay que considerarlo como una partida dentro de una obra, ¿ya? Si es que ese escombro o ese material que sacamos de la excavación tenemos que llevarlo a otro lugar, ¿ya? Hay ocasiones en que ese mismo material que sacamos de la excavación nos sirve como material de relleno, por lo tanto ahí no habría los metros cúbicos de ese escombro que se transformaría en escombro finalmente, ¿ya? Entonces, ¿qué se dice en el tema de los escombros extraídos? Que también se calcula por volumen, metros cúbicos, que en el fondo es el volumen que nosotros sacamos de excavación, que cubicamos de excavación, ¿cierto? Aumentándolo o multiplicándolo por un esponjamiento, aumentándole, sumándole un porcentaje por esponjamiento, ¿ya? Y que eso va a depender de la naturaleza del terreno que hayamos extraído, ¿ya? Va a corresponder, por ejemplo, si nosotros, no sé, excavamos una arena ripiosa, lo encontramos acá, ¿cierto? En el tipo de suelo número 2 y vamos a decir, ya, le vamos a aumentar un 20% al volumen que sacamos de excavación, le vamos a aumentar un 20% por concepto de esponjamiento, por el volumen que aumenta donde removimos esa cantidad de terreno, ¿ya? Y finalmente también hablamos de los rellenos, que también se ubican en metros cúbicos o por volumen, del espacio que será rellenado, el espacio neto que vamos a rellenar, ¿ya? Eso va a ser independiente de la naturaleza del origen del relleno, ¿ya? Sin embargo, como nosotros vamos a estar compactando, ¿cierto? Igual a ese relleno, a ese espacio que vamos a rellenar, le vamos a sumar o le vamos a aumentar un porcentaje por el concepto de compactación, porque en el fondo estamos rellenando, ¿cierto? Vamos en la mayoría de los casos compactando, por lo tanto, la cantidad de material de relleno tenemos que aumentarle un porcentaje por el tema de que lo vas a ir compactando y vamos a ir necesitando más material de lo que corresponde a ese espacio que vamos a sacar como tan cuadrado de volumen que vamos a rellenar, ¿ya? ¿Qué otras cosas se podrían dar en el relleno? Que yo les, no sé si les expliqué en algún momento. Decíamos que el relleno es lo que yo voy a sobreexcavar. Por ejemplo, si sobreexcavé 20 centímetros, todo eso, después que yo coloco el hormigón, ¿cierto? Saco el moldaje y me va a quedar un espacio ahí vacío, ¿cierto? Que voy a tener que rellenar, ¿ya? ¿Qué otras opciones de relleno puedo tener en una fundación de una vivienda? Puedo tener un relleno que a lo mejor me aparezcan las especificaciones técnicas que tengo que hacer un mejoramiento de terreno y rellenar con un material tipo tanto, ¿ya? Por ejemplo, puedo decir que bajo la fundación vamos a hacer un mejoramiento de terreno, no sé, de 40 centímetros. Eso quiere decir que vamos a excavar más aún, ¿cierto? Y después vamos a rellenar todo esto con un material X, apto para compactarlo y para hacer un mejoramiento de terreno, ¿ya? Por lo tanto, esa es otra opción también que podemos tener rellenos, es decir, vamos a excavar no esta altura, sino que más para poder llegar al sello final, ¿cierto? Con toda la altura que vamos a tener que hacer un mejoramiento de terreno con un tipo de relleno, con un tipo de material, y después comenzar con el emplantillado y después eh, comenzar con el tema de las fundaciones, ¿ya? También puede ser una opción de hacer algún tipo de relleno, ¿ya?
En este caso, hay otros tipos de relleno. Por ejemplo, si estamos haciendo un edificio, muchas veces para poder fundar ese edificio debemos hacer una excavación más grande, ¿cierto? Porque necesitamos hacer primero un mejoramiento de terreno bajo la fundación y con rellenos y todo, y después comenzar ya con el emplantillado, con el hormigón de la fundación, etcétera. ¿Ya? Eso es lo que pasamos como materia. ¿También hasta ahí o no? ¿Sí? Chiquillos, ¿están ahí o no? Sí, profe, estamos bien. Ya, estamos bien, hay 7. Ya, entonces, ¿qué hicimos la clase pasada como ejercicio? ¿Alguien se acuerda? Hicimos esta fundación. ¿Están viendo ahí el Word, cierto? Teníamos una planta de fundaciones y hicimos un ejercicio, ¿sí? Y que el ejercicio Sí, profe. era, ¿qué cosa? Mira, la primera parte que te pide acá, excavación de fundación con moldaje y con talud. Y tenemos un tipo de suelo de arcilla arenosa. Entonces yo tengo acá el Excel que fuimos armando, que es hasta donde llegamos, ¿cierto? Hicimos esto, excavación con moldaje y con talud, ¿cierto? Por lo tanto, de acuerdo a lo que dice la normativa de la excavación con moldaje y con talud, aumentamos, ¿qué cosa? 10 centímetros por lado, ¿cierto? ¿Sí o no? Profe, disculpe, ¿ese Excel usted lo subió a la plataforma? No lo recuerdo, creo que no lo he subido todavía, es que lo quiero subir cuando, no lo he subido, lo quiero subir cuando lo terminemos todo, porque nos queda todavía por hacer, o necesitan que se lo suba ahora. No creo, porque es mejor irlo siguiendo acá y irlo calculando más que nada ahí, escribiendo en su cuaderno, ¿ya? Después se lo subo cuando tengamos todo listo, ¿ya? Ahora cuando terminemos, vamos a terminar hoy día este ejercicio. Ya, entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, excavación con moldaje y con talud, y de acuerdo a lo que te dice la normativa, tienes que aumentar 10 centímetros por lado, ¿cierto? Y es lo que hicimos. En el fondo, ¿qué fue lo que pensamos en ese momento? Que aquí íbamos a aumentar 10 centímetros más, ¿cierto? Íbamos a sobreexcavar, ¿ya? Por lo tanto, si aumentamos 10 centímetros más, nos quedaban acá 10, ¿cierto? Que lo borramos en su momento, lo que habíamos hecho aquí. 10 y por el otro lado nos quedaban 10 más, ¿cierto? Y por lo tanto teníamos un ancho de excavación de los 45, ¿cierto? Que tenemos acá arriba, 45 más 10 y más 10 por lado, ¿cierto? Por lo tanto al final nos daban 65 centímetros, ¿ya? Y la altura era los 50 de la fundación más los 5 del emplantillado, porque finalmente tengo que excavar todo eso y la altura de la excavación es eso, 50 más 5, ¿sí? Y por lo tanto teníamos una altura de 55, ¿ya? Después lo hicimos, fuimos viendo acá ¿cómo que se llama? La planta de fundación, de todo el perímetro que recorre esta planta de fundación, ¿cierto? Y sumamos, lo hicimos por eje primero, porque en realidad después nos van a servir estos largos para hacer otras cubicaciones posteriores. Pero fuimos eje por eje, ¿cierto? Y fuimos colocando el ancho, que siempre va a ser el mismo, 0,65, más el alto, 0,55, y no íbamos colocando los distintos largos dependiendo del eje. Lo que finalmente nos dio un total de excavación de 10,01 metros cúbicos, ¿cierto? Y un largo total de 28, si sumábamos todos estos largos que fuimos colocando. ¿Qué les decía yo en ese momento? Que también ustedes lo pueden hacer. Este tema de las cubicaciones, no hay una forma así estructurada de hacerlo y decir, mira, esto se hace de esta forma y de ninguna otra más, porque va a depender de cómo le resulte mejor a cada uno. La idea sí es llegar al resultado final y que esa forma en que lo estés haciendo esté bien, porque otra persona podría decir, ya yo voy a multiplicar el ancho por la altura y voy a sacar al tiro, voy a sumar todo el perímetro de estas cotas que están a eje y voy a sacar que el largo es 28, voy a multiplicar directamente el tiro, que es lo que hicimos acá, ¿cierto? Y también me va a dar 10,01 metros cúbicos el total de la excavación, ¿ya? Va a depender de cada uno, cómo lo realice,
Lo importante es que en el certamen esté respaldado el desarrollo del ejercicio como lo hizo cada uno. ¿Ya? Eso. Después vimos el tema de los escombros extraídos y ahí dijimos en la segunda parte íbamos a sacar el escombro extraído, ¿cierto? De la fundación con moldaje y con talud, es decir, lo mismo que sacamos anteriormente, en un tipo de suelo de arcilla arenosa. ¿Y qué hicimos ahí? Teníamos el total de excavación, que es el volumen, ¿cierto?, de excavación que sacamos en el ejercicio anterior, que era 10,01, y vemos ahí, utilizamos ese dato, ¿cierto? Y vemos ahí ya, me dice que es un tipo de suelo de arcilla arenosa. Voy a las arcillas arenosas, las busco, acá está en el número 1, ¿cierto? Y dice que tengo que aumentar 10% de esponjamiento. ¿Qué hicimos ahí? Al 10,01 le sacamos el 10% y nos dio 1,001 y posteriormente se lo sumamos al 10,01 más 1,001 nos dio 11,011 metros cúbicos de escombro extraído. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos sacar como conclusión ahí? De que en el fondo, si nosotros tenemos bien calculada el volumen de excavación y nos piden que ese material que sacamos de la excavación lo llevemos a botadero o a algún lugar, lo consideremos como un escombro, tenemos que utilizar ese mismo dato y tenemos que tener bien calculada la excavación, ¿sí? Y multiplicarlo dependiendo del tipo de terreno que tenga por el esponjamiento y aumentándolo, ¿cierto? Y nos va a dar el total, ¿ya? Hasta ahí llegamos la clase pasada. ¿De eso alguien tiene alguna duda? Que diga inmediatamente. No, profe. ¿No? ¿Están bien? Sí. Ya. Entonces, ahora vamos a hacer la otra parte. ¿Qué es lo que decía la otra parte? Vamos a compartir la pantalla. Dice que hicimos el 1 y el 2. Ahora vamos a excavación de la fundación con moldaje y sin talud. ¿Y qué me dice la normativa con respecto a las excavaciones con moldaje y sin talud? Nos dice que tenemos que utilizar esta tabla, que es la tabla número 1 de la norma chilena 353. ¿Ya? Entonces, nos vamos a ir al Excel y vamos a hacer ese ejercicio. ¿Ya? Aquí, en el 3. ¿Qué significa esto? Entonces, vamos a copiar la tablita igual para tenerlo todo acá. Vamos a usar la tabla entonces, ¿cierto? ¿Qué nos dice la tablita? ¿Qué podemos sacar como conclusión aquí? Que vamos a tener que ver primero cuál es la altura de esta excavación que vamos a realizar, ¿cierto? ¿Y la altura de cuánto sería? ¿De cuánto sería la altura? De 50 más los 5, ¿cierto? Eso es toda la fundación y la excavación que voy a tener que hacer, incluyendo la altura de la fundación más los 5 centímetros que tenemos de emplantillado, ¿cierto? Por lo tanto, la altura de la fundación o de esta excavación que voy a realizar va a ser de 0,55 metros. ¿Sí? ¿Estamos claros o no? Sí. Ya, el ancho. ¿Cuál sería el ancho? ¿Cuál va a ser el ancho de esta excavación que voy a hacer? ¿0,65 o no? ¿Cuánto? ¿Cuánto dice usted? ¿0,65? ¿0,45? No, no es 0,45. 45 más 40 más 40. 0,65. 65. ¿0,65? No, alguien dijo, no, eso no es, porque el otro era 65, porque le dimos 10 por lado, ¿cierto? Pero acá Profe, tenemos la 45 situación. más 40 más 40. Sí, eso es, 45 más 40 más 40, porque ¿qué te dice acá? La normativa dice que las excavaciones con moldaje y sin talud tienes que mirar la tabla, ¿ya? Tabla que no se van a tener que aprender para el certamen porque en el fondo va a estar en el certamen, porque esa no es la idea de que se aprendan estas tablas de memoria, o si al final cuando trabajen van a ir a mirar la tabla igual a un computador, ¿cierto? Entonces, tú dices, ya, me dice que es con moldaje y sin talud, por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Mirar la tabla, ¿cierto? Y la tabla, ¿qué te dice? De acuerdo a tu altura, y en este caso ya tenemos asignada la altura, ¿cierto? Que es 0,55, vas a ver cuánto tienes que aumentar de esta excavación por lado. Que en este caso, ¿dónde cae esto?
Aquí, hasta 1, porque aquí dice que hasta 0,5. ¿Y nosotros cuánto tenemos? 0,55. Por lo tanto, vamos a la segunda parte que es hasta 1, ¿cierto? ¿Y qué me dice? Que tengo que aumentar el ancho de la excavación 0,40 metros a cada lado. Eso es lo que decía un compañero por ahí. En el fondo es esto. Es, espérame, sería esto acá, ¿cierto? Y esto acá, ¿cierto? En el fondo. Y que vamos a colocar en el fondo 40 centímetros aquí, ¿cierto? Y los otros 40 centímetros al otro lado. Eso es. Por lo tanto, ¿cuánto nos va a dar el ancho? Fácil, ¿cierto? Serían, ¿cuánto? Los 45 más los 40 más los 40, ¿cierto? Que en el fondo nos da ¿cuánto? Vamos a correr esto para acá para que nos quede todo en línea. ¿Cuánto nos va a dar? 4 por 3, 12, 125 centímetros. 1,25 metros. 1,25 metros. Ese es nuestro ancho, ¿cierto? Ya, y el largo, ¿cuánto sería el largo? Que a lo mejor aquí lo podríamos hacer directamente, ¿cierto? Porque en el fondo lo podríamos hacer con en este sistema, 1 por 1. Si quieres lo hacemos así. O tomamos el largo total, que ya lo tenemos calculado porque es la misma fundación. Y va a pasar por el mismo perímetro, ¿cierto? Va a recorrer lo mismo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Directo o no? Porque el largo ya No. sabemos que son 28 Directo. metros, ¿cierto? ¿Sí? Entonces lo podemos Directo, ¿no? hacer directo. Sería el ancho por la altura y por el largo, ¿cierto? Y tendríamos ahí 0,55, la altura sería 1,25, no, el ancho es 1,25, la altura es 0,55 y el largo sería 28, ¿cierto? Por lo tanto, multiplicamos S por S y por S y nos da finalmente que el total de la excavación es de 19,25 metros cúbicos. ¿Cierto? ¿Estamos claros, no? ¿O alguien se perdió? Que diga Súper claro. que hable Todo ahora bien. o va a llevar siempre. No. Ya, ahí tendríamos, ¿ven? 19,25 metros cúbicos, que sería nuestra total de volumen de excavación, ¿cierto? Que por eso yo le decía que es bueno tener los datos todos ordenados porque después los podemos ir utilizando como esto que hicimos acá, pues ya sabemos que el largo es 28 y todo, y no es necesario hacerlo parte por parte. Si a alguien le resulta mejor hacerlo parte por parte como esto, también lo puede hacer. Y también es súper ordenado finalmente porque en algún momento igual es bueno hacer este eje por eje porque después esos mismos largos los van a utilizar en otras cosas después. ¿Ya? Pero en el fondo también se puede hacer directo y sumar todo, saber, tener súper claro cuál es el ancho, cuál es la altura y multiplicar directamente. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué hicimos aquí? Excavamos todo esto, ¿cierto? Todo esto lo excavamos con ese ancho, con esa altura y lo tenemos aquí por todo alrededor y ya tenemos lista la excavación. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Sí. profe. Ya. Supongamos ahora que esto, ¿cierto? Este material que sacamos lo vamos a llevar a botadero, ¿ya? Y es lo que vamos a hacer en este otro lado. Vamos a llevar a botadero y vamos a copiar esta misma cosa de aquí. Le vamos a llevar acá. Ya. Entonces vamos a llevar este material a botadero y ¿qué sería lo que vamos a hacer?
Sumar el esponjamiento. Sumar el esponjamiento. Supongamos, vamos a hacer una inversa. Que tenemos esto mismo. ¿Cierto? ¿Qué material era? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sigue Va a siendo ser la una- arcilla? No, pongámosle otro. A ver, escombro extraído en metros cúbicos, ¿cierto? Material, le vamos a colocar una arena ripiosa, ¿ya? Material, arena ripiosa. Ya, ahí, a ver, calcúlenlo ustedes cuáles los metros, o sea, los metros cúbicos de escombro extraído. ¿Se acuerdan el resultado anterior o no? ¿Qué tienen que hacer? Usar el mismo resultado que teníamos anteriormente, ¿cierto? ¿Y cuánto Sí. era? 19,25 19. metros cúbicos, que sería el total de excavación, volumen de excavación, serían 19,25 metros cúbicos, ¿cierto? Ya, a ver, calcúlenlo ahí, a ver, ¿cuánto les da? Ustedes solitos. Me da 23,1. 23,1 y a los otros, Sí, a los demás, También. ya, 23,1 dicen que. A ver, dejemos ese resultado acá al lado, 23,1 metros cúbicos. Ya, ¿qué se hace entonces? Se toma el mismo volumen de excavación. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que nosotros sacamos de la excavación es material para ir a botarlo, porque no nos sirve ni para relleno, ni para ni como material para nada en la obra. Por lo tanto, lo vamos a ir a botar y tenemos que sacar el resultado. Pero no, vamos a multiplicarle un porcentaje más por esponjamiento, porque en el fondo sacamos ese material y como se remueve el material, aumenta de volumen. Es la misma cantidad de material, pero con un volumen aumentado porque sus partículas, ¿cierto?, se dispersan, ya no están completamente compactadas. Por lo tanto, como vamos a utilizar esta tabla, y en esta tabla nos dice que dependiendo de la naturaleza del terreno es el porcentaje que vas a aumentar de esponjamiento, ¿ya? Tienes un total de excavación, por lo tanto, si es una arena ripiosa, ¿cierto? Vamos a aumentar, ¿cuánto? Lo buscamos acá. Aquí está, arena ripiosa. ¿Cuánto aumentamos? Un 20%. Por lo tanto, este 19,25 le multiplicamos 0,2, ¿cierto? Y nos dio que tenemos que aumentar 3,85 metros cúbicos de esponjamiento. Por lo tanto, el total de escombro extraído es de la suma S más S, ¿cierto? Por total nos da 23,1, que era lo que le había dado a algunos compañeros. Ese es el total de escombro extraído, que sería el resultado. En el fondo, ¿qué es lo que hay que tener súper claro? Que si tú tienes buena la cubicación de la excavación, deberías definitivamente tener buena el escombro, porque es súper fácil sacarlo, ¿cierto? Si tú tienes mal ubicado el total de la excavación, te va a salir mal también el total de escombro, si es que te piden calcular el total de escombro, ¿sí o no? ¿Dónde no aparecería esta partida total de escombro extraídos? Cuando en algunas especificaciones dice que el material que sacamos de la excavación nos sirve como material de relleno. Ese mismo material es apto para relleno, ¿ya? Va a depender el tipo de material. Y ahí no tienes escombro porque de esa excavación, de ese material de excavación, porque lo vas a utilizar como material en los rellenos, ¿ya? Eso sería la opción de que no te apareciera. Pero si te dice que ese material de relleno no sirve y tienes que comprar material de relleno para poder realizar los rellenos y los mejoramientos que corresponden, ahí vas a tener que ese material enviarlo a botadero o a algún lugar, ¿ya? ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí, profesora. Ya. Entonces, ¿qué viene ahora? Ahora dice que hay que ubicar, ¿qué cosa? Los rellenos,
¿ya? Cubicar los rellenos. Los rellenos, ¿cómo se cubican? También se cubican en metros cúbicos, ¿ya? Vamos a hacer las dos opciones. Esta opción 1 que teníamos acá y después la opción que teníamos, el del otro total que sacamos después, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos como dato aquí? Tenemos como dato que sacamos un total de excavación de 10,01 metros cúbicos, ¿cierto? Y que sobreexcavamos 10 centímetros por lado. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que en el fondo nosotros, imaginémonos que ya hormigonamos todo esto, ¿cierto? Todo esto lo hormigonamos, ¿ya? Está listo. Sacamos el moldaje y todo, y nos va a quedar un espacio vacío en el fondo, que es estos 10 centímetros que sobreexcavamos, que en el fondo es el espacio vacío que va a quedar por todo alrededor aquí. Me quedó más o menos nomás la línea, pero bueno. Por todo este alrededor, ¿cierto? Nos va a quedar un espacio vacío de 10 centímetros en este caso, ¿cierto? Y por el interior lo mismo, 10 centímetros, porque era por ambos lados, ¿se acuerdan? ¿Cómo sería lo más fácil de sacar esa excavación, o sea, ese volumen de relleno? Ideas. Mientras yo trato de dibujar bien esto. En el fondo nosotros vamos a rellenar esto que tenemos rellenado ya con hormigón, con el emplantillado, y ocupamos ese espacio, ¿cierto? ¿Sí? Se podría hacer 1 y después multiplicarlo por 2. ¿Ya? Hay varias formas que se pueden hacer, ¿cierto? Ya, a ver, calcúlenlo, a ver. Solitos ahí, con la forma que se les ocurra. Tenemos datos, pues, ¿cierto? Tenemos el largo, tenemos los anchos, tenemos todo para calcularlo. Calcúlenlo, a ver, le doy, ¿cuántos minutos? 5 minutos, 10 minutos. Me dicen, profe, estamos listos. Si alguien está muy perdido, me dice, profe, estoy perdido. No están perdidos, ¿cierto? Tienen que sacar cuánto es el volumen de relleno de este espacio que quedó aquí vacío al final. Espacio libre, que hay que rellenar porque finalmente no vamos a dejar ese espacio así, pues vamos a tener que rellenarlo. ¿Ya? Ya saquen eso. Le doy 5 minutos y lo vemos. ¿Cuánto era el ancho? Oye, Marco, gracias. Parece. 10, parece. ¿Eran 10? Sí, porque 45 más 10 más 10. Pero de 1 sí. Sería. Sácalo por 0,2. Sí, Después lo 0,2. multiplicas por el total. Y 0,2 de por 10. 0,11 por todo el perímetro y después. El largo, o sea, sí, pues el largo eran como 28 metros. Weón. ¿Cuánto te dio? Calma, yo. 3,08 millones. Por 1. No, por 2.
Eran los 0,2 por 28. Sí. 5,6 por vieja. Mm, a ver, es que si sumáis los dos, tenía el de exterior e interior. No sé cómo por decirlo así. Sí, toda la razón, toda la razón. Y tenéis que considerar el alto. Toda la razón, toda la razón. ¿También o no? Sí. Ya. ¿Lo calcularon ya o no? ¿No todavía? Supongo. ¿Lo calcularon? A mí me dio 3,08, no sé si te... Ya, 3,08 le dio a alguien. A ver, lo vamos a anotar. Lo vamos a dejar anotado aquí. ¿A quién le dio 3,08? A mí, ¿Cómo se llama usted? Marco. Hendrik Sunda. sí. Y No, Henry, no. Hunda, ¿cierto? 3,08 le dio igual. Ya, ¿y los demás dónde están? ¿Están calculando? A mí igual me dio lo mismo, 3,08. 3,08. Ya, 3,08 debería ser entonces. Ya, ¿cómo lo hicieron? A ver, uno de ustedes que me explique. ¿Qué me va a explicar de los tres que me hablaron? Yo, Ya, Marco. el ancho, perdón, el ancho no lo consideré, sino que solamente consideré el alto y sumé 10 más 10, ¿Ya? transformé 0,2 ¿Sí? y luego el total, que es 28, Por el 28 de largo. y multiplicando me da 3,08. Sí, Ya. me da 3,08. Sí, es una forma de hacerlo, está bien. Es 3,08. Y ahí los demás que Sí. lo hicieron igual, de la misma forma. ¿Sí? Hunda y Profe. ¿qué más lo había hecho? ¿Cómo lo hicieron? Es que me perdí. Sí, profe, de la misma forma que es más rápido. Ya. Ya, ellos, ¿cómo lo hicieron ellos? Alguien se perdió, porque lo vamos a hacer aquí todos juntos. Déjenme subir esta cuestión para que ya más o menos ahí. Ya. En el fondo, ellos hicieron lo que yo entendí, como quedaron un espacio vacío de 10 centímetros por lado, sumaron como ancho, porque el ancho es 0,10, pero por ambos lados, por el exterior, ¿cierto? Y por el interior, son 0,10. Ellos sumaron 0,10 más 0,10, le dio 0,20. Ese fue su ancho que consideraron finalmente, ¿cierto? Y su altura es la misma, ¿cierto? Que es lo que excavé, que eran 0,55 de altura. Y el largo también siempre va a ser el mismo porque va a recorrer lo mismo de esta fundación, que serían 28. ¿Cierto? Entonces multiplicaron 0,2 por, eran los 0,2 por los 0,55 por los 28, ¿cierto? Y eso les dio finalmente 3,08, ¿cierto? Sí, eso fue lo que hicieron. Este sería el ancho, esta sería la altura y este es el largo. ¿Sí? Y les dio un total de relleno en metros cúbicos. ¿Sí? Está bien, eso da. ¿Qué otra es la forma que se puede hacer? La otra forma, alguien podría haber dicho, no, saben que yo voy a sacar todo alrededor por el exterior primero, por 0,1, ¿cierto? Y después voy a sacar el interior, ¿ya? Por 0,1 igual, por los 28, por los 0,55. Otro, y lo voy a sumar finalmente y me va a dar el total de relleno. Hay otras personas que lo hacen por parte, que iban eje por eje haciéndolo, ¿cierto? Y después suman todo y también les da también el resultado. Otra forma de hacerlo, que también es rápida de hacer, es, por ejemplo, la que vamos a hacer ahora. Por ejemplo, miren, ustedes imagínense, porque esto es pura imaginación al final, ¿no? Imagínense que ustedes excavaron todo este volumen y el volumen les dio 10,01 metros cúbicos, ¿cierto? Con su sobreancho y todo su sobreexcavación. Todo esto fue excavado y les dio 10,01 metros cúbicos. ¿Ya? Alguien está tomando una agüita ahí. Entonces, como tengo todo este volumen excavado, después yo tuve que,
colocar moldaje, ¿cierto? Hormigonar, saqué el moldaje y cubrí todo esto con hormigón, entre el hormigón de la fundación y el emplantillado. Por lo tanto, ese espacio lo cubrí, lo tengo utilizado, lo tengo ocupado, como lo quieran ver, que es esto, ¿cierto? Por lo tanto, lo que me queda es el resto, la diferencia, que sería lo que me quedó acá de sobreexcavación, que es lo que vamos a rellenar. Entonces, ¿qué se puede hacer también? Se puede sacar una diferencia, es decir, se puede sacar todo lo que utilicé como espacio, que tengo utilizado con hormigón, que sería un ancho de 45 por una altura de 55 por los 28 metros, ¿cierto? Que me ocupa alrededor. Y después ese total que me da, que es lo que tengo utilizado, le resto el total de la excavación, que es como volumen. Y ahí también me va a dar el total, ¿ya? Miren, hagámoslo. Entonces, vamos a colocar que este es el total utilizado o ocupado, pongámosle, para que se entienda, con hormigón más emplantillado, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería? Tendríamos del total ocupado un ancho, una altura y un largo, ¿cierto? El ancho sería ¿de cuánto? De 0,45, ¿cierto? ¿Lo ven o no? ¿Lo entienden? Sí. La altura sería ¿de cuánto? Lo que tenemos de altura, que tuvimos todo el tiempo, los 50 más los 5, serían 0,55, ¿cierto? Y el largo sería los 28 metros que hemos tenido todo el rato, ¿cierto? Por lo tanto, ahí voy a sacar un total ocupado con hormigón, más emplantillado. Sería ese volumen ocupado, que sería el 0,45 por los 0,55. Me equivoqué. Más 0,45 por los 0,55 por los 28. Y me da 6,93 metros cúbicos. Es decir, el total ocupado es de 0,93 metros cúbicos, ¿cierto? Que tengo ocupado con hormigón y con emplantillado. Por lo tanto, finalmente el total de relleno que voy a tener que hacer es la resta, ¿cierto? De, ¿qué cosa? Del total de excavación menos, ¿qué cosa? El total ocupado que le llamamos, ¿cierto? Por lo tanto, el total de relleno va a ser finalmente los 10,01 que teníamos acá, menos los 6,93 que tenemos acá abajo. Y que me va a dar mal porque esto aquí está con metros cúbicos. La palabra metros cúbicos no la tomo como número, ¿cierto? En el fondo va a ser 10,01, que es el volumen total que excavé, menos los 6,93 metros cúbicos, que es la sección que ocupé con emplantillado y hormigón, y me da finalmente la diferencia a rellenar, serían de 3,08 metros cúbicos. ¿Cierto? ¿Estamos bien o no? Ahí, ¿ven? Ese sería el total final. Que es lo mismo que les dio a los compañeros, que lo hicieron de una forma más rápida aún, porque dijeron ya, el ancho es de 0,2, la altura es 0,55 y el largo es de 28, multiplicamos todo y nos da 3,08, ¿cierto? Ancho 0,2, ¿por qué? Porque sumaron ambos lados, 10 más 10, 20 centímetros, ya, 0,2 metros, y lo multiplicaron directamente, que también es una forma que lo podrían hacer, ¿ya? La idea es que lo vayan haciendo igual a mano, ahí, porque de repente aquí yo multiplico así como directamente y como que se pierde y no sabemos de dónde aparecieron los números. La idea es ir haciéndolo a mano también, ¿ya? Para que aprendan yo encuentro que hacerlo a mano, hacerlo en un cuaderno, hacer el ejercicio y pasarlo en limpio y todo, y no quedarse solamente con la planilla que les voy a enviar yo, se aprende mucho más, ¿no? Como un mejor aprendizaje. Y que deberían hacerlo, porque si después quedan con dudas de cómo llegamos a ese resultado ahí en el computador, no esté esa duda,
y lo sepan hacer también así a mano, ¿ya? Es el compromiso que después tienen que hacerlo igual en su cuaderno. Ya, ¿hasta ahí está claro? Sí. Ya. Entonces, hagamos el otro relleno, que es el relleno del ejercicio con moldaje y cinta luz, ¿cierto? Vamos a borrar un poco acá así las cosas que quedaron en la pantalla dibujada. Ya, ¿qué situación tengo acá para sacar el relleno? ¿Qué situación tengo? Tengo la siguiente situación. Tenemos, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Calculamos un sobreancho igual, ¿cierto? Una sobreexcavación, ¿ya? Para poder colocar el moldaje. Ese es el fin de todo esto, sobreexcavar para poder tener espacio para colocar el moldaje y después poder hormigonar con el ancho que corresponde que dicen los planos, ¿cierto? Por lo tanto, al sacar el moldaje, hormigonar y sacar el moldaje, nos va a quedar ese espacio, ¿cierto? Que tenemos que rellenar porque es un espacio que nos quedó ahí, sin utilizar, sin ocupar, sin rellenar con nada. Tenemos que rellenarlo. Entonces, ¿qué se va a hacer ahí? ¿Cómo lo sacarían? ¿Lo pueden sacar ahora ese? ¿Qué tenemos que considerar ahí? Que ahora en vez de 0.1 va a ser 0.4. Sí, claro, porque sobreexcavamos, ¿se acuerdan aquí? Le pusimos los 45 más los 40 y 40, que eran esto que aparecía acá. Aquí, ¿cierto? Pusimos ahí y acá y finalmente sobreexcavamos, ¿cierto? Y esto lo tenemos ya lo tenemos rellenado con hormigón. Todo esto. Y 12,32. tenemos que rellenar, ¿qué cosa? Alguien ya lo sacó, son rápidos ustedes, inteligentes. 12,32, ¿no? Eso es lo que tenemos que rellenar, ¿cierto? Ya, ¿qué dicen por ahí? ¿Qué es cuánto? 12,32. 12,32. Marco Soto y no sé quién más, dice 12,32, ¿cierto? Henry, sí. Sí, así Ya, es. démosle más tiempo a los otros. ¿Todos están de acuerdo que es 12,32, no? Démosle más tiempo Sí. a los otros. Y como yo no los veo si están sacando ahí o no, les voy a dar un tiempo más. $12,32. Creo que eso es. Tan rápidos. ¿Qué hicieron? 0,45. ¿Cuánto sumaron? Los 0,8. 0,80 por 0,55 por 28. Sí. O sea, más que nada cambiar el 1.25 por 0,8. Sí, porque en el fondo es 1,25 menos los 0,45 que tienes acá, que es lo que vas a rellenar con hormigón, ¿cierto? Con el emplantillado más el hormigón, ¿sí? Por lo tanto te quedan 0,8 finalmente, ¿cierto? Que es el volumen que tienes que rellenar. ¿Cómo sacar los niños? Así. Esto mismo lo vamos a copiar acá abajo. Tienen un ancho, pero aquí el ancho sería ¿de cuánto? 0,8. 0,8 lo sacan, ¿cierto? Y les da por 0,55, por 28. ¿Ven que es bueno tener los datos ordenados? Eso tienen que tener siempre, bien ordenados los datos, para después decir, ya la altura siempre es de 0,55, el largo siempre 28, y después voy a ir cambiando los anchos, ¿no? ¿Cierto? Y no saco de nuevo todo el resultado. Eso es bueno tener bien ordenado. El que es ordenado en este ramo le va bien. Ya, y da 12,32 metros cúbicos, ¿cierto? El relleno. Está bien. Y si lo sacáramos de la otra forma, esa sería la opción 1, ¿cierto? De sacarlo. Si lo sacáramos con la otra forma, ¿qué tendríamos que hacer? Lo que les decía yo. Relleno, opción 2. ¿Cuál sería la opción 2? Sacar lo que tenemos ocupado, ¿cierto? Que era lo que decíamos en algún momento. Quedaría esto. Ya, total de ocupado con hormigón y emplantillado. ¿Cuánto tenemos de ancho ocupado?
0,45, ¿cierto? Por la altura es 0,55 y por el largo son 28. Finalmente tenemos lo mismo ocupado, que es 6,93, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que cambia acá? En el fondo, es por qué lo voy a restar, ¿o no? Que sería los 19,25 metros cúbicos que saqué en total, que excavé como volumen, menos esos 6,93 que tengo ocupado, ¿cierto? Y me va a dar algo que no me dio porque tenemos esto aquí. Metí una palabra ahí con número y letras. Y da 12,32. En el fondo es 19,25 menos el volumen ocupado por hormigón más emplantillado y me da 12,32 metros cúbicos. Son las dos formas de realizarlo. Esta forma, ¿cierto? Y esta opción 2, que sería esta que está acá abajo. ¿Cierto? ¿Se entiende, no? Sí, profe. Ya. ¿Todos entienden? ¿Todos? ¿O alguien tiene consultas, tiene dudas, se perdió? Sí, se entiende, profe. ¿Se entiende? Ya. Ya, entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes después estudien, ¿cierto? Yo les voy a buscar unos ejercicios donde hayan más fundaciones y cosas así para que vayan haciendo otros ejercicios. La idea es ir, como yo les decía, ir haciéndolo a mano, ¿ya? Ir haciendo el ejercicio y todo y siguiéndolo, porque de repente aquí yo encuentro que de repente te puedes perder un poco. Una cosa es verlo acá y decir sí, lo entiendo, pero después hacerlo solo es distinto, porque yo lo he visto en clase. He visto que a veces todos me dicen, sí, profe, sí entendemos y todo, y después le doy un ejercicio ahí en la clase, una tarea, y empiezan las dudas y hay algunos que se quedan ahí perdidos. ¿Ya? Una cosa es mirarlo y decir, sí, lo entiendo, pero después ir a hacerlo es distinto. Totalmente, cualquier cosa. Una vez cuando le mira, no, esta cuestión es fácil, pero después, ¿cómo es que se dice? En la cancha se ven los... ¿Cómo es que se dice? ¿Cómo dice el dicho? En la Los cancha gallos. se ven los gallos. En la cancha se ven los gallos. Sí, pues, en la cancha se ven los gallos. Porque uno dice, o cuando están jugando fútbol, ¿a ustedes les gusta el fútbol, no? Siempre dicen, y aquí, que debería ir pateado acá, que no, que esto, otro, pero otra cosa es vivirlo y hacerlo, ¿no? Vivirla y hacerlo en vivo es distinto. Ya, pero hay algo aquí que nos quedó atrás, porque en el fondo, ¿qué fue lo que dijimos de la materia? Lo que dijimos de la materia fue que en este tema de los rellenos aparece el tema de las compactaciones. ¿Están viendo el Excel ahí o no? Sí, profe. Ya, ¿qué decía de las compactaciones esto? Aparecía una tablita también, ¿o no? A los rellenos, que es la tabla número 3 de la normativa. ¿Qué decía esto? Dice que, miren, si nosotros estamos ejecutando un proyecto, quizás a lo mejor en el ejercicio 1, donde teníamos una sobreexcavación de 10 centímetros, en realidad vamos a rellenar y no va a haber una compactación, a lo mejor va a ser una compactación, no sé, manual, qué sé yo, ¿cierto? Pero no va a ser una compactación controlada, porque son 10 centímetros, es como rellenar ese pequeño espacio que quedó. Pero cuando ya tenemos un espacio mayor, como por ejemplo este que tenemos en esta opción 2, que eran 40 centímetros por ambos lados, tenemos que hacer algún tipo de compactación, ¿ya? Y en el tema de la compactación, como lo mismo que el esponjamiento, cuando imagínense ustedes que compraron un material de relleno y compran 12,32. Ese 12,32, ¿qué es lo que es? Es un volumen, ¿cierto? Que sacamos súper cuadrado en un plano, ¿o no? Sí. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, es un volumen. Pero después cuando tú vas a rellenar con un material, ese material lo vas a tener que ir compactando, por ejemplo, y por lo tanto vas a ir necesitando más material porque lo vas a ir compactando y cada vez vas a ir necesitando echarle más, y de ese volumen tienes que aumentar en el fondo el tema de la compactación
para que al final este total de metros cúbicos de relleno es también el total de metros cúbicos de relleno que vas a tener que comprar para poder rellenar ese espacio que tenías ahí para relleno, ¿cierto? Por lo tanto, vas a tener que comprar un porcentaje un poco más elevado, dependiendo del tipo de terreno que vayas a comprar, para poder compactar. Como vas a ir compactando, necesitas aumentar un poco más. ¿Me entienden o no? Porque en el fondo lo sacamos súper cuadrado. Dijimos, este espacio es lo que hay que rellenar y hay que rellenar 12,32 metros cúbicos. Pero en el fondo lo que hay que comprar es un poco más porque lo vamos a ir compactando, ¿ya? En ese espacio que tenemos ahí. Por lo tanto, aquí nos dice que este total de relleno, por ejemplo, en este ejemplo, supongamos que vamos a rellenar con algún tipo de, no sé, tipos de arenas ripiosas, como el tipo 2, ¿ya? Supongamos que el material de relleno son arenas ripiosas, tipo de arena, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver esta tabla y vamos a ver dónde está ese material. Está en el número 2, ¿cierto? Por lo tanto, dice que tenemos que aumentar un 15% máximo, como máximo, ¿ya? Entre 8 y 15, porque aquí está el límite del 8. 9, 10, podemos aumentar un 15%, hasta un 15%. Por lo tanto, ese 12,32 que sacamos, tenemos que aumentar eso para poder comprar el material después y no nos falte en el momento de rellenar y de compactar. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar acá para que se entienda después cuando lo vean los demás, los que no vinieron. No sé. Vamos a aumentar por compactación. ¿Cuánto? 15%, le vamos a poner el máximo. 15%. Por lo tanto, ese 12,32 lo vamos a multiplicar por ¿cuánto? Por 0,15. Y nos dice que vamos a tener que aumentar 1,84 metros cúbicos más. Por lo tanto, ese 12,32 más el 1,848 nos da 14,168 metros cúbicos de relleno. Por lo tanto, el total de relleno es finalmente 14,168. ¿Ya? Voy a poner en grande para que se vea. Ese es el total de relleno, 14,168 metros cúbicos, y es el total de relleno que vas a colocar como cantidad en tu cubicación. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Sí, profe. Ya, eso. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Que necesite, tenga alguna duda que ¿La necesite decirle? compactación entonces sería como un mejoramiento de suelo o no? ¿Cómo? ¿La compactación sería como un mejoramiento de suelo o eso va Que después? generalmente, por ejemplo, los mejoramientos de suelo, ¿cierto? Tú vas a tener que mejorar un suelo y vas a tener que ir rellenando por capas, que la especificación te dice capas, no sé, de 30 centímetros, de 20 centímetros, dependiendo del estudio. Y vas a tener que ir rellenando por capas, ¿cierto? Compactando y después tomando densidades, ¿cierto? La realidad. Por lo tanto, vas a tener que ir compactando eso con algún tipo de equipo y vas a tener que ir rellenando, después pasar la otra capa, compactando, ¿cierto? Y que por lo tanto al compactar, porque imagínense, al echar el material de relleno una capa, ocupa más volumen, más espacio, ¿cierto? Pero después cuando lo compactas va a ocupar menos, porque lo vas a ir apretando de cierta forma, juntando todas las partículas, ¿cierto? Por lo tanto, generalmente cuando hacen mejoramientos de terreno, se utiliza el porcentaje más de compactación, que en el fondo es eso, se lo imaginan, ¿o no? En el fondo, si tú colocas una cantidad de terreno que está con un esponjamiento y todo, y lo colocas ahí, ese material, en el espacio que vas a rellenar, te va a ocupar un espacio, pero después cuando lo empiezas a compactar ya se empieza a disminuir eso, ¿cierto? ¿Hay tipos de compactación o siempre es como la típica, la que se usa a presión? ¿Cómo la que se usa a presión? O Porque sea, hay como máquinas hay distintos tipos de maquinarias, de equipos de compactación, ¿ya?
Ya. y que eso depende también del tipo de terreno que tengas. Va a ser la maquinaria que uses, si vas a usar rodillo, hay rodillos vibradores, rodillos que solamente con el peso del mismo rodillo compactan, hay otros que son los típicos compactadoras, las placas, otro que se le llama Claro. pata a pata, que es el que salta, que va a depender del tipo de relleno y del espacio que tengas para compactar el tipo de equipo que vas a utilizar. Y también tienes distintas exigencias en las especificaciones, porque te pide un El agua porcentaje no de se utiliza. compactación. ¿Mm? El agua no se utiliza, ¿cierto? ¿Agua? Sí, Sí, se va igual humedeciendo. También tienes que ir por humedeciendo capas. por capas. Va haciendo capas, no sé, generalmente siempre dice capas de 30. Ya vas haciendo capas de 30, lo vas compactando, lo vas humedeciendo, ¿cierto? Y después tomas el ensayo de compactación, porque la especificación les dice realmente cuánto porcentaje de compactación es lo que se necesita tener. Generalmente el 90% compactación, 85%. Dependiendo todo depende del estudio de lo que diga la GT, del relleno, del material de relleno que estés colocando, todo eso, de eso depende. Pero hay distintos tipos de maquinarias para compactar. Unas son por peso propio, por ejemplo, esos rodillos gigantes que hay y que no vibran, es por peso propio nomás compactan. Al ir pasando, dándole pasada, va compactando. Que muchas veces esos rodillos le colocan arena en el mismo rodillo por dentro para que sea más pesado y logra la compactación más rápido. Hay otros rodillos que son vibratorios, porque por peso propio y por vibración van compactando. Y están todos los tipos de placas y todo. Hay unos rodillos neumáticos, bueno, no sé si lo han visto, que se utilizan en los pavimentos de asfalto también se compactan. Y también se les toma una densidad. Pero ahí nos fuimos para otro tema. Eso es Sí. harina de otro, no, es del mismo costal, pero otra materia. Sí. Ya, ¿también hasta ahí o no? ¿Sí? Sí, por mi parte. Sí, profe. Ya, hagamos un break de 15 minutos, pues, porque esta clase es muy larga. Pasarla toda de una vez. ¿Ya? Ya. Hagamos un Vale. break de 15 minutos, son 5 para las 12, hasta las 12:10. ¿Ya? Y ahí volvemos. Yo voy a estar aquí, así que ustedes si quieren cuelgan y después se conectan de nuevo, como quieran, o se quedan ahí también. ¿Ya? Ya, Ok. profe. Ya.
Ya, entonces, después de haber realizado estas cubicaciones, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo? Vamos a ir cubicando por tipos de partida, ¿cierto? En este caso eran movimientos de tierra, y posteriormente vamos a ir haciendo ejemplos de análisis de precios unitarios por cada una de estas partidas que vayamos avanzando, que vayamos cubicando, ¿ya? La idea es que ustedes vayan aprendiendo también a hacer análisis de precio unitario más o menos de todas las partidas. No vamos a poder ver todas las partidas en este curso, pero en este semestre, pero ya van a tener el concepto de cómo se hace un análisis de precio unitario, ¿ya? Entonces, después de cubicar esto, de tener todas estas cubicaciones, vamos a llevar estas cubicaciones a hacer un listado de partida en el presupuesto, ¿ya? Que es más o menos como lo que tienen que hacer ustedes en su trabajo, que tienen que entregar hoy día hasta 5 para las 5 para las 12 de la noche. Entonces, vamos a compartir la pantalla del presupuesto. ¿Ahí qué pantalla ven? El Excel. El Excel todavía. ¿Pero de presupuesto o el otro Excel que estábamos viendo antes? El Excel que estábamos viendo antes, yo creo. ¿Y ahí ven el de presupuesto? Ahora el de Sí. presupuesto, profe. Ya. Entonces, ¿qué deberíamos tener? Nosotros aquí deberíamos tener nuestro listado de partidas, ¿cierto? De una obra X, ¿ya? Entonces, de lo que nosotros cubicamos hasta ahora, vamos a colocar aquí. ¿Qué es lo que cubicamos? Cubicamos excavaciones, ¿cierto? Pero primero hay un trazado y replanteo, que eso no lo cubicamos, pero es fácil sacarlo. Trazado y replanteo de esta fundación. Después, ¿qué vendría? Vendría la excavación que cubicamos, ¿cierto? Supongamos que tenemos una escombros a botadero, le vamos a poner. Como conceptos más generales, ¿cierto? Sí, son las partidas que vamos a hacer en un presupuesto. Y también cubicamos rellenos, ¿cierto? Todo esto era de movimiento de tierra, lo que cubicamos, ¿cierto? Y vamos a ir haciendo al tiro APUs, ¿ya? Porque si hacemos los APU al final del curso, vamos a tener que volver acá de nuevo. Entonces vamos a ir haciendo, por ejemplo, vamos a hacer hormigones y vamos a hacer APU de hormigón. Vamos a hacer enferradura y vamos a hacer APU de distintas enferraduras. Ya, entonces tenemos este listado. Supongamos que vamos a hacer solamente los movimientos de tierra en esta obra, por lo tanto tenemos trazo de replanteo, la excavación, los escombros a botadero y los rellenos, ¿ya? La unidad de medida con la cual se ubica el trazado y replanteo es metros lineales. La unidad de medida que ubicamos la excavación era metros cúbicos, ¿cierto? Así como el resto de todos los otros movimientos de tierra. El escombro lo ubicamos en metros cúbicos y los rellenos los ubicamos en metros cúbicos, ¿cierto? Ya, entonces el trazado y replanteo no lo habíamos ubicado, pero en el fondo el trazado y replanteo, a ver, compartamos la otra pantalla. El trazado y replanteo finalmente es el trazado y replanteo en metros lineales de todo este recorrido que tenemos acá, ¿cierto? Que es nuestra fundación. Que en el fondo el largo total, ¿cuánto era el dato que teníamos que era? Los 28 metros lineales. Por lo tanto, nuestro trazado de replanteo sería 28 metros lineales. Entonces acá se coloca la cantidad cubicada, es lo cubicado aquí. Entonces tenemos 28 metros lineales, ¿cierto? De excavación vamos a tomar la opción 1, que era de lo que le dimos los 10 centímetros por lado. ¿Cuánto teníamos de excavación? ¿Cuánto cubicamos finalmente? 10,01 metros cúbicos, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a ir rellenando este presupuesto acá. 10,01 metros cúbicos de excavación. De retiro de escombros, ¿cuánto teníamos? ¿Cuánto íbamos a retirar de escombro en esta opción 1? 11,011 metros cúbicos, ¿cierto? Con el tema del esponjamiento y todo. 11,011. ¿Sí? Y vamos rellenando aquí. Es decir, lo primero que se hace es el itemizado, que ustedes le van a entregar como tarea, ¿cierto? Hoy día. Y después hay que ir cubicando y después ir haciendo los precios unitarios. Y los rellenos de esta opción 1, teníamos, ¿cuánto eran los rellenos de la opción 1?
14, ¿Cuánto era? 3,08, que era de esta primera opción de los 10 sí. centímetros, es el que estamos tomando como ejemplo. Está ahí clarito. 3,08 metros cúbicos. Sé que el total, pesado. Ya. 3,08. ¿Ya? Entonces ahí tenemos todo nuestro listado. Supongamos que vamos a hacer esta obra nomás, pues somos subcontratistas y nos encargaron hacer los movimientos de tierra. Hicimos el trazado y replanteo, después excavamos, después tenemos que llevar los escombros a botadero y después tenemos que rellenar. ¿Ya? Después los otros, bueno, no sé, supongamos que otro subcontratista hizo la fundación y todo, y después nosotros tenemos que ir a rellenar nomás el espacio vacío. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos estas partidas. ¿Qué es lo que se hace ahora? El precio unitario, ¿cierto? Precios unitarios. ¿Y qué es lo que eran los precios unitarios? ¿Alguien se acuerda o no de la materia que pasamos? Se hace Es por como un una- metro un metro. cúbico Por una o un unidad. por una Claro. unidad. Claro, por una unidad. Por ejemplo, si cuando nosotros tenemos acá trazado y replanteo en metros lineales, el precio unitario se saca, en el fondo es buscar el precio por un metro lineal de trazado y replanteo, por una unidad. Siempre después vamos a hacer el APU de excavaciones, necesitamos saber el precio que vamos a cobrar a esa empresa que nos envió a hacer el trabajo por un metro cúbico de excavación, ¿cierto? Lo mismo los escombros, vamos a ir a tirar a botadero todo lo que excavamos, todo el material ese. Por lo tanto, necesitamos buscar cuál es el precio que le vamos a cobrar por un metro cúbico de escombro a esa persona que nos está enviando, el mandante, que nos está enviando a hacer el proyecto. Y lo mismo con los rellenos, ¿cierto? Que posteriormente esto se va a ir multiplicando la cantidad que cubicamos por el precio unitario y nos va a dar un total, ¿cierto? Ya, entonces, eso quiere decir en el fondo que por cada uno de estos vamos a tener que hacer un precio unitario. Por lo tanto, vamos a tener 4 precios unitarios, ¿cierto? Que sería lo que aparece acá, este otro formato. Este es el formato del presupuesto que nos va a ir dando finalmente aquí un total. Pero tenemos acá el análisis de precios unitarios, que es lo que tenemos que ir haciendo por cada uno de estos, ¿ya? Uno por el trazado de replanteo, otro por la excavación, otro por los rellenos, otro por los escombros. Uno por cada uno. Y dentro de este análisis de precio unitario, lo que yo les he repetido otras veces, es que vamos a hacer un análisis de precio unitario por los materiales, por todos los recursos, por las máquinas y los equipos y por la mano de obra, ¿cierto? Vamos a colocar un porcentaje de leyes sociales, ¿ya? Que aquí ese 51% que está súper elevado, pero el mínimo generalmente son un 29%, ¿ya? Denme un segundo, chiquillos, que están golpeando mi puerta y no tengo quien abra. Denme un segundo, por favor. Uno nomás, No. sí, profe. Sí, profe. El medio se la come entera. Compañero, esta clase está siendo grabada por si no se da cuenta. Lo siento. Fuiste bueno. F por mí. Volví. Estaban tocando mi puerta. ¿Están ahí o no? Sí, ¿Chiquillos? profe. Sí, profe. Ya, Oye. saben que estoy sola en mi casa con mis niños nomás porque mi esposo trabaja en construcción igual. Y algunas construcciones no han parado, menos mal. Otras sí han parado, parece que la inmobiliaria y todas las viviendas, todo eso ha parado.
Y en la otra área de la construcción más, bueno, mi esposo trabaja en el área industrial de construcción, ellos no han parado, trabajan igual como si nada pasara, Claro. de las 8 de la mañana Sí. hasta las 9 de la noche, como es la construcción más. Entonces estoy sola aquí. Ya, entonces, ¿qué estábamos diciendo? Que para cada uno entonces de estos ítems que tenemos acá, de estas actividades, vamos a tener que hacer un precio unitario, ¿cierto? Y ese precio unitario va a ser por materiales, máquinas y equipos y por la mano de obra, ¿cierto? Por lo tanto, nos vamos a ir preguntando en el trazado de replanteo, que está en la unidad, aquí hay que colocar la misma unidad por la que cubicamos. Siempre tienen que tener cuidado en eso, porque a veces, no sé, cubican en metros cuadrados y después colocan la unidad acá en metros cúbicos, por ejemplo, ¿ya? Entonces nos vamos a ir preguntando, ¿cuántos materiales necesitamos para 1 metro lineal de trazado de replanteo? ¿Cuánta, no sé, madera o estacas de 2x2 necesitamos para 1 metro lineal de trazado de replanteo? ¿Cuánto, no sé, mano de obra? ¿Cuánto se demora un maestro, no sé, más un ayudante en hacer 1 metro lineal de trazado de replanteo? ¿Cuántas horas? ¿Ya? Y vamos a ir colocando los precios y todo. Y lo que les estaba diciendo, hasta el momento que tocaron la puerta, es que dentro de esta mano de obra, que nosotros vamos a tener un precio acá, tenemos que incorporar las leyes sociales. ¿Qué son las leyes sociales? Lo que aparece acá. ¿Lo ven ahí? Planillas de leyes sociales. Que va a depender cuánto sea dependiendo el tipo de construcción o de obra que tengamos o del contrato que tengan las personas, ¿ya? Entonces, pero lo que es legal como ley son que ese empleador tiene que pagarle el fondo de pensiones, ¿cierto? Que es el tema de las AFP, tiene que pagar el tema de la salud, que es un 7%, el seguro de cesantía, que fluctúa en un 3%, los impuestos, que todas las personas que trabajan pagan impuestos, ¿cierto? Y que dependiendo del sueldo va a ir variando, ¿ya? Que aproximadamente es como 4%, ¿ya? Lo cual va a ser lo que yo les estaba diciendo, mínimo es con 29%, porque es sumar el 13 más el 7 más el 3%, y el impuesto da más o menos 29%, que es lo que realmente es como ley y que ningún empleador debe dejar de pagar, ¿ya? Después aparecen otras cosas que a veces se incorporan dentro de estas leyes sociales, por ejemplo, a veces a las personas le dan un porcentaje de colación, algún bono, un aguinaldo, gratificaciones, o un porcentaje de gratificación por las ganancias de la empresa, etcétera, y puede ir variando por esta ley social. De aquí salía 51%, ¿ya? Pero eso va a ser variable, pero lo mínimo que se debe pagar es esto que aparece acá arriba, ¿ya? Entonces, es lo que se coloca acá. Acá vamos a colocar los precios que le vamos a pagar por hora a la mano de obra, pero tenemos que sumarle también el tema de las leyes sociales, ¿ya? Y nos va a dar un total igual. Aparte de eso, aquí sumando el costo de materiales más la maquinaria y equipo más la mano de obra, nos va a dar un costo directo, un costo total. Que como yo les decía en algún momento, ¿qué es lo que era un costo? A ver, que era diferente a un precio, ¿cierto? ¿Qué es lo que era el costo? Lo que a nosotros nos cuesta hacer y el precio era lo que ganamos. Sí, el O precio no de sé, no me venta. acuerdo. Pero Sí, algo así. Sí, eso es, po. El costo es lo que le cuesta a esa empresa que está haciendo la evaluación de los precios unitarios, lo que le cuesta hacer un metro lineal, en este caso de trazado y replanteo. Eso es lo que le cuesta a la empresa, ¿ya? En material, en máquina, en equipo, en mano de obra. Posteriormente, esa empresa lo va a vender a un precio y lo va a acordar con el mandante. Y va a decir, mira, yo te cobro tanta plata. Y va a ser el precio total que sale, precio unitario, ¿ya? Y que ahí le incorpora otras cosas que no son directos, porque aquí dice costo directo, pero después vienen gastos generales, que decíamos que los gastos generales, ¿qué lo que eran? Profesional indirecto, no sé, un jefe de obra, no sé, previsionista, un supervisor, alguien encargado de bodega, que son profesionales indirectos y se tiene ahí considerado un porcentaje. Que en este ejemplo sale 8, pero va a ir variando dependiendo del tipo de obra y de la cantidad de profesionales que va a necesitar ese proyecto. A lo mejor acá está incorporada la movilización, no sé, movilización que lleve y traiga a las personas, instalaciones de oficina, instalación de faena, contenedores, agua potable,
internet, instalaciones sanitarias provisorias, a lo mejor un empalme de agua, electricidad que se necesita provisoriamente y que son gastos también, ¿cierto? Que son gastos generales, ¿ya? Y lo coloco acá un porcentaje. Después vienen los gastos financieros, que aquí se coloca más o menos entre un 1%, un 3%, que son gastos, por ejemplo, de notarías, de trámites, de seguros, etc. Las utilidades, que las utilidades es lo que va a ganar la empresa, un porcentaje, ¿cierto? Que va a ir ganando, porque en el fondo esta empresa su objetivo final es ganar una cantidad de dinero. Y el IVA, que es el 19%. Todo eso sumado a este costo directo, irle incorporando todos estos porcentajes, me va a dar un precio total, que va a ser mi precio unitario y que va a ser el precio de venta de esa partida, ¿ya? Y ese precio unitario que me va a salir ahí, supongamos me salen 3.500 pesos por metro lineal de trazado y replanteo, yo lo voy a colocar acá, 3.500. Y por lo tanto, ahí está la suma al tiro, pero en el fondo es multiplicar 28 por el precio unitario, por 3.500. Y nos va a dar 98.000 pesos en total para el trazado y replanteo de esa fundación. ¿Se entiende? Otras veces, dependiendo del tipo de obra, no sé si en algún momento en algún ramo le pasaron que hay obras a suma alzada y otras a precio unitario. En edificación. Sí, entonces ahí va la diferencia. Esta cuestión de la construcción es un poco enredada de repente, pero ahí va la diferencia. A veces cuando son obras, mire, cuando son obras a precios unitarios, ¿cierto? Que es lo que le enseñan en edificación, ¿qué pasa con los precios unitarios? Se cobra lo que se hace, ¿cierto? En la realidad, ahí en terreno. Por lo tanto, necesito tener ese precio unitario de los metros lineales de trazado y replanteo. ¿Por qué? Porque a lo mejor a medida que va pasando el proyecto, a lo mejor el plano cambió, vieron nuevos cambios, revisiones, etcétera, y no hice a lo mejor lo que tenía presupuestado al inicio, que eran 28 metros lineales, y a lo mejor hice 30, por ejemplo, ¿cierto? Ya, hicimos 30, entonces en el estado de pago multiplicamos esos 3.500 que yo tengo como precio unitario que es fijo, por 30, y cobro lo que realmente hice, ¿cierto? En cambio, en las obras a suma alzada, ¿cómo era la suma alzada? ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo era suma alzada? Yo hago un cobro y Sí. eso es lo que tengo que cobrar. Puedo ganar o puedo perder. Claro, por ejemplo, si yo saqué un presupuesto aquí final que de esta pequeña obra que vamos a hacer, tasa de replanteo, excavaciones, escombro, botadero, relleno, y saqué que me salen 116.000 pesos, ya, y me doy la mano con el mandante y ya, yo te cobro 116.000 pesos por la obra. Y después me doy cuenta que a lo mejor la cubiqué mal, que no hice bien el presupuesto y gastamos finalmente 150.000 pesos. ¿Qué me va a pagar el mandante? Los 116.000, ¿cierto? Si a lo mejor la hora estaba pasada y realmente el precio de la obra eran 100.000 pesos y yo cobré 116, igual me van a pagar 116. ¿Ya, no? Entonces ahí en esas de suma alzada hay que tener súper bien estudiado el proyecto. Y ahí muchas veces se deja solamente como costo directo, ¿ya? Y se coloca acá porque necesito tanto el precio unitario para hacer los cobros y todo. Y aquí pongo el costo unitario. Y todo lo que corresponde a gastos generales, al IVA, las utilidades y todo, la coloco al final del presupuesto acá. ¿Ya? No sé si me entendieron o les metí muchas cosas en la cabeza. ¿Ya? Pero va a depender del tipo de obra, si en el precio unitario o costo unitario llegamos hasta el costo unitario nada más y eso lo llevamos al presupuesto y después en el final del presupuesto colocamos todo este resto de cosas, o si es a precios unitarios, sí voy a necesitar los precios unitarios para posteriormente después ir cobrando lo que realmente hicimos, ¿cierto? Que se ubicó en obra y que se hizo multiplicado por ese precio unitario, que necesito tener ese precio unitario, porque en el fondo es lo que se acuerda con el mandante. Dice, mire, tú me cobraste unitario por metro lineal el precio 3.500 y eso lo multiplicamos, si haces más trazado y replanteo, lo multiplicamos por 3.500 lo que hayas hecho. ¿Me entienden? Eso es en el fondo. Entonces se pueden hacer de dos formas el tema del presupuesto.
¿Con costos unitarios acá o con precios unitarios? Dependiendo del tipo de obra que vayamos a hacer. Vamos a hacer de los dos tipos formas, para que ustedes ahí después sepan hacer de las dos formas, o con costos unitarios o con precio unitario, o obras a precio unitario, obras a suma alzada. ¿Ya? Eso, ¿se entiende o no se entiende? ¿Ya? ¿Les quedó una mezcolanza de cosas? ¿Ah? Y ¿Qué todo les- esto lo vamos a sacar desde el Lambda. Sí, vamos a ir sacando del ONDAC, vamos a ir viendo precios igual en internet, pues no sé, Sodimac o en otras empresas que podamos ir cotizando. Y yo tengo otras cuestiones igual de planillas donde podemos sacar cosas, rendimientos y cosas, ¿ya? Pero los precios unitarios lo vamos a hacer la otra clase porque no nos va a alcanzar el tiempo y la idea es hacerlo todo de una vez, pues. Se resalga el replanteo, poner el listado de todos los materiales acá, máquinas y equipos si utilizamos y todo el listado de mano de obra y sacar todos los porcentajes y todo el tema. Entonces es mejor hacerlo de una sola vez para que se entienda, porque si lo dejamos cortado entre medio no se va a entender muy bien, ¿cierto? Ya, hasta Claro, ahí. profesora, tiene toda la razón. Sí, ¿quién tiene dudas? Es mucha información. Alan Vázquez tiene una duda, profesora. ¿Quién? Alan Vázquez. Ya, Me lo Alan. dijo por internet, pero le da vergüenza. Caballero, ¿ah? Ya, Alan. ¿Qué tiene duda o no? ¿O lo está molestando el compañero? Me está haciendo bullying, profe. Ah, ya. Póngale Ya. cero al tiro nomás. ¿Y quién era el que lo estaba molestando? Manuel Mella. Bien Con nombre y dicho, apellido se lo digo. Manuel Mella. Aquí lo veo a Manuel Mella. Sí. O sea, no lo veo porque ustedes están todos en Pero, negro profesora, ahí, no veo a nadie. se mete a todas las clases de Zoom a hacer escándalo. Este chico es un problema, profe. Para que lo tenga ahí con destacador. Lo voy Ya, a tener ahí con un entre ceja y color ceja. distinto a Manuel Mella. Claro, Sí. sí, profe. Ya. ¿Quién más tiene dudas? Aparte de Alan y de Manuel Mella. ¿Hay alguien más? Damari estuvo súper callada. ¿Está ahí Damari o no? ¿O quedó ahí nomás y se fue a hacer otra cosa, Damari? Como los memes que aparecen en internet. Están acostados ahí. Yo soy la única que me levanto a las 7 de la mañana y me Es para ducho, dormir, me profe. visto y todo, que No, tengo que profesora, mostrar mi cara. aquí. No, La idea que tienen que hacer es después, yo les voy a subir la planilla donde hicimos los ejercicios y todo, pero la idea es que después los hagan a mano y los entiendan, que no lo hagan ahí nomás en la planilla y mira, este salió de aquí, porque si no después cuando tengan otro ejercicio que hacer, a lo mejor no lo van a entender, porque yo ya he visto eso que pasa. Después uno les da una tarea ahí en clase y todos dicen que entendieron, pero después cuando lo hacen solo o incluso en grupo, aparecen un montón de dudas. Lo que decíamos, en la cancha se ven lo que realmente entendieron y lo que no entendieron. Entonces es bueno ir repasando y haciendo el ejercicio en un cuaderno, en algo. Que no estén en la clase, igual deberían tener sus cuadernos y todo, ¿cierto? Sí, profe. Ya, dejémoslo hasta ahí. Ha sido un largo día. ¿Ustedes tienen más clases en la tarde o no? No. No, No, profe. profe. Ah, ya, qué bueno. no, la única profe o sea, la única clase que tenemos en el día, profesora. El día viernes. Ah, Claro, ya, no, ya no hay más. ¿Sí? ya. Ya, cuídense, chiquillos. Chao, profe, que esté El bien. fin de Ya, semana. profesora, Nos vemos el un miércoles y saludo, ahí cuídense. hacemos el APU. Varios Chao, profe. APU. Ojalá alcancemos a hacer. Eduardo Vega presente. Ya, chao, chao. Chao, profe.